A continuación, peronismo sin gradualismo. Peronismo sin gradualismo. Peronismo sin gradualismo. Un programa para el aporte a la reconstrucción nacional. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el legado Perón. Por otro 17 grises, queremos un peronismo sin gradualismo. Por la Argentina que soñó San Martín, construyendo un futuro sin fin, gritamos con convicción y emoción. Queremos un peronismo sin gradualismo. Muy buenos días, tardes, noches para quienes nos van a escuchar en vivo a través de Radio Con Aguante y para los que nos van a escuchar en diferido a través de la plataforma de YouTube por nuestro canal Peronismo sin Gradualismo. Avisos dominicales: no dejemos de suscribirnos, de tocar la campanita, de ponerle gusta. Nos ayuda mucho a seguir creciendo, a que siga creciendo el canal, a que siga difundiéndose, que bueno, es el objetivo de este emprendimiento comunicacional, que es que se pueda aportar al debate desde una perspectiva peronista sobre el presente y el futuro de la Argentina. Hoy me va a estar acompañando, como verán, no está en el piso nuestro compañero conductor Gastón Arispe, quien saldrá desde las inmediaciones del Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, porque hoy hay un acto que tendrá como orador principal, como anfitrión principal, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en un momento muy difícil de la Argentina, en un contexto de crisis institucional, política, económica, social, en un escenario donde la Argentina se está llevando una múltiple dimensión o múltiples dimensiones de una crisis profunda sobre distintos aspectos de la vida política, económica y social de la Argentina. Y que en ese contexto también pasan situaciones en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Milei está en una situación muy compleja porque cruje su modelo económico y porque también está atravesando una crisis institucional. Desde la estafa internacional que lo tiene a él y a su círculo de poder como principales implicados. Decía que hoy me va a estar acompañando, vamos a estar co-conduciendo este programa con mi compañero y amigo Claudio Mora, un hombre de radio, un hombre de los medios de comunicación. No tanto, bueno, acá lo tenemos a Claudito. No, me quedé escuchándote atentamente. Hoy un día importante, diríamos, ¿no? Lo tenemos a Gastón, que no está acá, está en La Plata casualmente, porque hoy habla Axel, ¿viste? Hoy hay una sesión en la Cámara de Diputados de Provincia en el mismo horario prácticamente, donde el peronismo va a empezar a buscar ese marco de unidad, donde el peronismo va a buscar ser la alternativa, que se viene acelerando ante las situaciones que vos recién bien planteaba de Milei, a partir de lo del Libra, que hoy se le abre otra causa más, creo. Mira. En Estados Unidos. Lo escuché ahí, después chequeémoslo bien, pero escuché en uno de los medios que aparentemente había otro juicio más de pedido por estafa al presidente de la Argentina, y con el agravante también de un día, de lo sucedido en el día de ayer, ¿no? Un 2 de abril, donde dice que le pediría a los Kerper si quieren ser argentinos. Dos errores garrafales. Primero, no hay que pedirle, no se plantea eso porque no son originarios. Y segundo,
supongamos que los principios hace lo de 200, 100 años atrás no están vivos, sus hijos nacieron en territorio argentino. Por lo tanto, no hay que pedirles, son argentinos. Nos guste o no nos guste, nuestra Constitución dice que todo ser humano que nace en nuestro territorio, ¿qué son? Argentinos. ¿Y las Malvinas de dónde son? Argentinas. Entonces, los que nacieron dentro de ese espacio, les guste o no les guste a ellos, son argentinos, no hay que preguntarle nada. Dos errores que cometió, que creo que va a llevar a una aceleración muy fuerte. Villarroel, por un lado, con un discurso que fue felicitado hasta incluso por los propios peronistas, el discurso que planteó Villarroel en el marco de Malvinas, ¿no? Sí, lo que decías tiene que ver, para los que no están escuchando, con el discurso de Milei en el marco del Día del Veterano de Guerra, el 2 de abril, donde se reivindica la soberanía sobre las Islas Malvinas, anclando su discurso en la doctrina de autodeterminación de los kelpers sobre el territorio. Sobre el territorio. Te pone en la disyuntiva, porque el peronismo también plantea la autodeterminación de los pueblos. Pero bueno, ¿qué pueblo? El que coloniza, el originario. Y este es el debate que te pone, porque muchos dicen, che, pero ustedes dicen lo mismo, los peronistas. Sí decimos autodeterminación de los pueblos, pero de los pueblos que son originarios, dueños de esas tierras, los que nacieron, los que parieron, como decimos siempre, viste que Gastón una vez hizo una definición, donde tu padre definió que nazca tu patria. Claro. Vos naciste en Argentina, así que los hijos de los Kelper tendrían que decirse que son argentinos. Después no hay forma, ¿no? Porque si no es entrar en una discusión de decir que sí hay discusión sobre el territorio, cuando no hay discusión sobre el territorio. Viste que a veces te quieren poner a discutir temas que no se discuten. Sobre este tema y sobre otros más, vamos a estar compartiendo la editorial de hoy, que, bueno, pusimos múltiples crisis desenvolviéndose en la Argentina. Ese es el título, la editorial del programa de hoy. Vamos a tener ahora seguramente en breve a Gastón conectándose desde La Plata, y vamos a, junto con él y con Claudio, profundizar sobre este concepto y sobre lo que está ocurriendo en la Argentina. En las últimas semanas se ha desarrollado, se ha profundizado la crisis en diversas dimensiones. Hoy Milei puede quedar sin, el Senado lo rechaza en mayoría o con 1/3+1 de la Cámara de Senadores, los pliegos de los dos jueces de la Corte Suprema que propuso ya hace unos meses. Venimos de marchas todos los miércoles de los jubilados, aquella que fue una bisagra, un punto de inflexión, que fue la que tuvo como epicentro la represión que te devino en el intento de homicidio sobre Pablo Grillo por parte de las fuerzas represivas de Patricia Bullrich, que bueno, se construyó a partir de una emergente de las agrupaciones de fútbol que arrancaron o se subieron a la movilización, a la manifestación, el foco que se había generado ya hace unos meses, que era la marcha de todos los miércoles, con esa frase de que había que ir a defender los jubilados, que había que ser muy cagón para no defender a los jubilados, de Diego Armando Maradona, que generó una aceleración del conflicto social. El conflicto social hoy, el epicentro del conflicto social hoy se expresa en el epicentro de la Argentina. Sí, los miércoles está quedando como un símbolo, ¿no? Teniendo en cuenta dos cuestiones. Primero, con gran operación de varios de los medios, diciendo que las marchas eran violentas, todas esas cosas. Y hay que recordar que casualmente las hinchadas o el hincha de fútbol va a defender a los jubilados porque ya le venían pegando. Esto es el primer punto, no claro. Era que era la masividad. De hecho, cuando hay masividad, la violencia, vos fíjate que afloja, ¿no? Ayer no hubo masividad de vuelta, le volvieron a pegar. Y hubo violencia. Y hubo violencia en la vereda, ya no en la calle. Cortaron ellos al final la calle porque el protocolo no funciona, y esto hay que decirlo, dice éxito del protocolo Bullrich. No, porque el protocolo que dice no cortar el tránsito, y lo cortan ellos, o sea que ya fracasan de entrada, o sea, simbólicamente quieren mostrar poder, y esto psicológicamente dice, cuando vos querés demostrar poder con algo que no existe del frente porque estás débil. Ayer no había una movilización masiva, no estaban cortando a las 5, y ya hay una cuestión que es una estrategia, me parece. Lo de Grillo no fue casualidad.
porque ayer quedó en evidencia, ayer la persona lastimada vuelve a ser un periodista. Un periodista. Marcado por el que manejaba la moto, el que encara y lo atropellan porque lo ven con un micrófono. Entonces, acá lo grave y lo que viene sucediendo es querer silenciar a los medios, los corresponsales, que tengan miedo de ir a un lugar de eso. De hecho, ya van como la guerra, ¿viste? Que van con casco. Sí. Siguen yendo. Que tengan miedo y que traten de evitar, porque en la desesperación, en esto que dijimos, un gobierno en crisis, ya están pensando en una retirada. Y en esa retirada están exponiendo hasta lo último. Y eso es también empezar a analizar. Que todos los miércoles estén pegando, pero ya enfocando. Te ven con una cámara, todo como diciendo, te vemos y te pegamos. ¿Viste? Y eso es disciplinar para que la gente nos siga viendo. Sí, lo veíamos ayer con No sé cómo se la llama. agresión al periodista que está internado, fue internado Sí. en el Ramos Mejía, en el mismo hospital en el que sigue recuperándose Pablo Grillo, pero que también tuvo recientemente quien sacó la foto identificando al integrante de la fuerza de gendarmería que disparó el proyectil contra Pablo Grillo, fue despedido, era un trabajador del Estado y también trabajaba en el Destape, mirá vos las cosas. Y esto que decimos entonces que la crisis social avanza. ¿Está Gastón ya? Y- ¿Está pidiendo? ¿Eh? Y ¿Está? la crisis política se profundiza y puede seguir profundizándose. Tenemos en línea ya a nuestro compañero Gastón Arispe. No sé si nos estás escuchando, Gastón. Estamos haciendo la apertura del programa con este está. título de que se va desarrollando en la Argentina múltiples crisis, se van desenvolviendo diversos aspectos de una crisis sistémica, de una crisis profunda que tiene como epicentro de todo esto no solamente el saqueo de la nación, sino bueno, el deterioro de las condiciones de vida de nuestro pueblo. No sé si nos estás escuchando. No te escuchamos a vos, pero... Ahí, No hay cámara, no sé. Ahí te escuchamos. ahí te escuchamos Perfecto. y te estamos viendo. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Yo primero corrijo, no es que iba a estar en el teatro, sino que me tengo que ir al teatro. Entonces Claro. arrancábamos temprano y después salía del teatro. Pero bueno, la editorial es que estamos viviendo una sucesión de crisis, todas encadenadas. Ayer la editorial hubiera sido la crisis macroeconómica de la Argentina. Hoy la crisis mundial es el principio de la editorial, ¿no? Están cayendo las acciones de las principales empresas del mundo, Sí. están cayendo las bolsas de todo el mundo y estamos, dicen los que hablan de economía global y los analistas mundiales, que estamos ante una de las eventos de caída de las bolsas más importantes de la historia. Algunos exageran y a lo mejor no, pero lo comparan con la crisis del 30. Pero bueno, el marco es que hay la deflagración global, estamos deflagrando. Y hagamos analíticamente el informe desde el escenario mundial hasta ver el tema jubilados. No empecemos por el tema jubilados porque si no estamos hablando, no vemos el final. Por supuesto vamos a ir por el paro, etcétera, pero en este momento está cayendo definitivamente la primacía de Estados Unidos en la economía global. Lo está demostrando, mejor dicho, que la caída es una caída ya desde hace un tiempo, pero ahora está con esta guerra comercial abierta por ayer Trump, el presidente norteamericano, de 10% para la mayoría de los países, 20% para Europa y creo que son 35% para China. Han puesto en el centro una política proteccionista que Milei no va a querer reconocer, pero está terminando con la promoción del libre cambio, del libre comercio, que los anglosajones han instaurado a lo largo de cientos de años. El colonialismo británico, posteriormente norteamericano, se asentó en la idea
en esos principios que son los que lo pusieron en el centro, primero los ingleses y el patrón oro, y posteriormente el norteamericano con el patrón dólar, luego de Yalta y la Segunda Guerra Mundial. Y hoy ayer en realidad plantearon una guerra comercial al mundo, proteccionismo y limitar el comercio mundial, lo cual va a hacer que el comercio mundial termine también en una estampida con alzas, mejor dicho, caídas de las bolsas de distintos lugares del mundo y, por supuesto, devaluaciones. No va a haber país que no devalúe, ya están anunciando Brasil, China, devaluaciones, lo cual va a traer también problemas adicionales al ya problema de los anuncios de Trump, lo cual el mundo va hacia un proteccionismo. Los peronistas por doctrina somos proteccionistas, pero no quiere decir que no tengamos acuerdo con el comercio internacional, pero creemos que hay que controlar los flujos comerciales, que hay que revisar lo que se está haciendo en la liberalización del dólar, aunque se quiere ahora sacar el cepo, etcétera, pero hay una política en el mundo que va hacia la protección de las economías de los países, y Trump quiere parar el derrumbe de su condición de hegemón. Ya hoy es casi 10% menos hegemónico desde el punto de vista del comercio, y esto es el dato power del día de hoy. Entonces esa deflagración, dice la editorial, varias crisis confluyendo, tiene también un apartado que es el apartado local, porque hasta ayer teníamos que hablar de la crisis de la balanza comercial y del comercio de la Argentina, la relación con el mundo, que iba a tener a partir de una devaluación que iba a imponer el Fondo Monetario Internacional, porque estamos pidiendo un endeudamiento nuevo con el Fondo Monetario Internacional que hace que no pueda sostener el tipo de cambio el gobierno argentino, y eso también ahora está condicionado todo ese escenario local, o ratificado o profundizada la crisis por lo que está sucediendo en el mundo, y por lo cual, bueno, todos los países del mundo van a devaluar. Hoy Milei sale diciendo hace un rato que el dólar va a ir a ir a 600 pesos. Entonces está diciendo, viste que siempre se para en campeón. Y entonces dice que va a mejorar las condiciones del tipo de cambio de acuerdo a su expectativa, que es mantener un dólar barato. Y eso que, digámosle a los compañeros que escuchan, que son nuestros compañeros, que militan en los barrios, los que están ahí en la calle, los que están todos los días necesitando herramientas para pelear, que hay una devaluación que se viene anunciando como una crónica de la muerte anunciada del programa económico de Milei, y que ahora no queda otra. Más allá de que Milei diga que va a estar en 600 pesos el dólar, va hacia una devaluación absoluta. Ya están aumentando los precios. Dijimos en el programa, ya aumentó la carne, la garrafa, la mayoría de los precios están actualizando, las naftas, la luz, ¿no? Ya fueron... Sí, hubo aumentos. Aumentándose todo, el boleto. Entonces eso va a ir creciendo. El aumento de los precios de los productos de la canasta familiar, del índice del consumidor, va a verse reflejado la devaluación de Estados Unidos, y sobre todo la devaluación que Milei tiene que imponerle a la moneda, porque tiene por delante una imposición del Fondo Monetario Internacional al que le pide 20 mil millones de dólares, pero ya le dijeron que no son 20 mil millones de dólares, ya le dijeron que son 15 mil millones de dólares, o andará por ahí, no se sabe bien el número, pero de esa guita no tiene una disponibilidad para sostener el tipo de cambio, con lo cual también es que puede hacer lo que quiere con esa plata. De hecho, viene más devaluación, o sea, devaluación de verdad, y aumento de las cosas. Y además, digamos que hay otras crisis que van siendo concurrentes, que van afianzándose inclusive, porque el aumento de la pobreza y la indigencia sigue existiendo, más allá de que ellos digan números que tienen que ser judicializables. Ahí la crisis social es una de las crisis. Hace que se pierdan diariamente puestos de trabajo. Hay una actividad industrial que cae mes a mes, todos los días vemos despidos acá, despidos allá, cierre de fábricas,
cae el consumo de alimentos, eso lo vemos todos los días, que cada día se consume menos leche, menos carne, los pobres son cada vez más pobres, si no preguntarle a nuestros compañeros que cada vez tienen menos guita, los que no tienen laburo, y los que tienen laburo cada vez tienen menos capacidad adquisitiva, se eliminan las pensiones para discapacitados, los salarios están en caída libre, bueno, hay suicidio todos los días, mi sobrino se fue a vivir a Italia porque no hay perspectiva para los jóvenes con estudios universitarios ni con ningún tipo de nivel socioeducativo. Y todos los días vemos que crece la violencia horizontal, ¿no es cierto? Y la inseguridad. Entonces eso también es algo que hay que analizar, es parte de la crisis que crece, de la crisis social, que tiene que ver con la crisis económica, otras crisis como las crisis de valores, y también está el tema de los discursos de odio que crecen, ¿no? ¿Cómo entroncan esas dimensiones de la crisis con la representación política en la Argentina, en la situación política del país, digamos? Bueno, hoy decías, voy a ir al Teatro Argentino a ver, a participar de una actividad que probablemente tenga anuncios del gobernador Kicillof, pero tiene que ver también con una crisis de representación electoral que hay en el peronismo, pero también en los partidos de la derecha, digamos, el oficialismo y sectores opositores conservadores que no logran coaligar. La pelea dentro del peronismo es una desgracia, los ataques que alguna organización hace hacia el gobernador Kicillof o algún sector político del peronismo, desconciertan a la base peronista y generan un declive actual del sistema de representación y hegemonía interna del peronismo. Eso es parte de la crisis del campo liberal oligárquico y la crisis del peronismo. Eso se ve también en el marco de la crisis social, la crisis de representación que hay también de los sectores populares, los sectores empresarios, entran en el descrédito los sindicatos, los movimientos sociales, algunos con razón y otros no, porque también hay persecución y represión por parte del gobierno, entonces los sindicatos y los movimientos sociales han perdido también la capacidad de estar en la calle, pero a la vez alguna razón hay para que haya descrédito también de la propia base social y de las organizaciones de la economía popular y de los sindicatos, con lo cual hay una crisis grande. Hoy, mientras que se da la deflagración del sistema mundial y atrás de eso, de la moneda, tipo de cambio y la relación de Argentina con el mundo, por la toma de crédito con el Fondo Monetario Internacional, se está dando una crisis en el sector judicial. Hoy en el Senado se discute, o no se discute, los pliegos de García Mansilla y del hijo, que aparentemente el gobierno no consiguió ni siquiera un dictamen en comisión, amenaza con conseguir 6 senadores para la próxima, que no lo va a conseguir porque el gobierno se derrumba, y poder colocar sus senadores, sus senadores y a partir de eso sus miembros de la Corte Suprema. Entonces hay una crisis en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo que hacen que no pueda estabilizarse un modelo judicial al servicio de Milei, que si bien por supuesto tiene todos los culos rotos estos de los jueces que han sido los de Laufer, los de la época de Bonadío, son los mismos de siempre, los jueces federales, los que persiguen a nuestra gente y que además generan la estabilidad económica o macroeconómica de los saqueadores. Hoy no van a conseguir meter al hijo y a García Mansilla. Entonces eso también trae una crisis en el Poder Judicial, el descrédito además del Poder Judicial es enorme, también todas las cuestiones que esto tiene están vinculadas, ¿no? El tema de seguridad, como menciona la derecha, son menores, no tienen que ver con la policía, con el Poder Judicial Federal, al Poder Judicial Federal, a las causas políticas, las causas de terrorismo, de narcotráfico y delitos económicos. Entonces, ahí habrá también se profundizará la crisis de la estabilidad económica, social y política, porque la pelea también, esta crisis tiene que ver con la crisis de los grupos de poder.
la pelea con el grupo Clarín es tan grande que inclusive le liquidaron 1.100 millones de dólares por acciones de Telefónica a Telecom, o sea, a Clarín, y aparentemente no se enteró Milei, y si se enteró porque lo derrotaron, pero era la quita que no le quería habilitar en dólares para comprar esa operación internacional a Clarín. Entonces eso también es un elemento. A Milei no le sale ni siquiera la pulseada con Clarín, que no es poco, ¿no? Claro. Sí. Y hay otras crisis, hay crisis. Por ejemplo, lo de Milei, que pido que se pase después el discurso. Sé que está el discurso que preparó el compañero Campo. Ahora lo vamos a pasar. Lo tienen a mano si lo querés escuchar. Ayer dijo barbaridades. Tiene que ver con una crisis del pensamiento nacional que se va a restablecer porque es el acumulado de gorilismo, de desnacionalización, de políticas de entrega, de oprobio a la nación que Milei hace que ayer hiciera en 4 minutos un discurso vergonzoso que trajo el enojo de todo el que siente a Malvinas. Lo tenemos, Gastón. ¿Querés que lo escuchemos? Dale, con gusto. Nadie puede tomar en serio el reclamo de una nación cuya dirigencia es conocida en el mundo por su corrupción e incompetencia y por llevar a la Argentina a los brazos de la escoria del mundo, quien empobrece sistemáticamente a su suelo y hace causa común con dictadores y dictadorzuelos, entra a cualquier negociación diplomática desde una posición de desventaja. Luego, si a eso le sumamos el desarme y la demonización deliberada a las Fuerzas Armadas, teníamos la receta perfecta para que las Islas Malvinas permanezcan para siempre en manos extranjeras. El primer paso que debemos dar, entonces, es levantarnos como país en todo sentido, tanto material como espiritualmente, recuperar el lugar en la comunidad internacional que nunca debíamos haber perdido. Y no hay otra manera de hacerlo que aplicando las ideas de la libertad, tanto dentro de nuestras fronteras como hacia afuera, abriéndonos al comercio internacional y con una política exterior alineada a las naciones libres. Este es el primer gobierno en mucho tiempo que entiende que un país soberano tiene que ser primero necesariamente un país próspero. Solo así podemos dar el segundo paso, dignificar a nuestras Fuerzas Armadas mediante las inversiones necesarias, solo al alcance de una nación próspera. Para crecer es en vano si además si no se reordena el gasto público, fortaleciendo aquellas áreas de las que el Estado debería ocuparse y eliminando las que sobran, porque cuando el Estado se arroga tareas que no le competen, siempre es en detrimento de sus funciones esenciales. A pesar de que la casta política intentó convencernos de lo contrario durante décadas, la Argentina necesita unas Fuerzas Armadas robustas. Son necesarias para defender nuestro extenso territorio de potenciales amenazas en un contexto global de creciente incertidumbre. Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Y por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos transitando, para que Argentina sea el país más libre del mundo y vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta. Y a todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía. Es la vara con la que nos medimos y no nos conformamos con menos. Para terminar, en este segundo 2 de abril que me toca como presidente, quiero volver a insistir en nuestro reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas, reforzando el compromiso de agotar todos los recursos diplomáticos a nuestro alcance para que vuelvan a manos argentinas. Finalmente, a los veteranos, a sus familias y a todos quienes visten un uniforme en defensa de la patria, les reitero mi eterno agradecimiento en nombre de todos los argentinos. Que Dios bendiga a la República de Argentina, que la fuerza del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. ¡Viva la patria!
En el fondo se escucha cuando, no sé si soldados o qué le dicen viva la patria corrigiéndolo. No sé si lo escuchaste, Gastón, viste que dice viva la libertad y en el fondo se escucha. Había un milico que hacía así cuando pasaba la cámara. No, increíble. La medalla, y que la portaba con todo el honor, y había tenido seguramente desenvolvimiento con coraje en la guerra y demás. Y el tipo estaba azorado por lo que estaba diciendo el gorila este. Sí. No lo había visto, no había visto tanto fragmento, había visto solo un corte. Estaba muy nervioso, muy nervioso. Dicen que... La esencia de este hombre es la entrega de la nación, Claro. que es topo para destruir el Estado por dentro, vender a los extranjeros los recursos naturales, regalárselos, desarmar la nación de sus capacidades, destruir las Fuerzas Armadas. La esencia del hombre es entregar la Argentina Ayer Gastón a su mandante, y su mandante ese día estaba declarando una guerra comercial. Sí. Y el tipo iba a salir, después de hacer el, entre comillas, homenaje a Malvinas, Sí. iba a irse a ver a un tipo que se estaba prendiendo fuego como un monstruo declarando una guerra comercial contra la Argentina. Así es. Milei iba a Estados Unidos a saludar al hombre que le estaba poniendo 10% de aranceles. Es una vergüenza. No, aparte, no sé si escuchaste ayer, hablaron de Ushuaia, los veteranos, ¿no? Uno dice, yo voté a Milei, ¿no? Dice, lo vi, pero ¿viste? Hay una frase que él dice, cuando le dicen, pero vos podés admirar tácticamente a Thatcher, lo plantea el soldado, dice, y es admirable cómo nos metió un topo Inglaterra que nos gobierne. O sea, la definición es clara. Este hombre no es argentino, no piensa la patria, sino es una patria de lo que venís diciendo en tu programa ya hace rato. ¿Viste? Ahora lo están viendo con más claridad hasta los propios, ¿no? Diciendo, este es un... No, la hizo también Inglaterra. Votó a Milei, ¿viste? Este muchacho, yo no tengo ninguna opinión sobre el voto que en libertad ejerce cada uno de los que va a un cuarto oscuro. Pero no es solo Milei, somos nosotros. Sí. Somos los argentinos, es el peronismo en particular, pero los argentinos en general. Si a la nación lo hacen los nacionalismos y los veteranos de guerra son una parte importante del nacionalismo, ¿cómo un veterano de guerra va a haber votado a Milei cuando el hombre decía que a Thatcher la ponía en el... La admiraba. Claro, la admiraba a la Thatcher, lo dijo en campaña. Lo dijo en campaña. Este hombre era el jefe, que estaba hablando ayer en el Cingón, era el jefe de los veteranos de guerra de Ushuaia. De Ushuaia. Entonces, bueno, somos nosotros, no es solo Milei. Milei debe estar preso. Milei va a estar preso, seguramente por la criptoestafa. Ahora hay un fiscal, otra parte de la crisis. Otra más. Hay un fiscal ayer que estaba en Estados Unidos ya imputándolo. Este hombre va a terminar preso, pero porque además van a terminar con muertos en las calles, porque no se bajan así nomás de las cosas. Pero bueno, pero objetivamente somos nosotros. La crisis, una de las crisis, es la crisis del pensamiento nacional, del pensamiento argentino, de la identidad, de la soberanía. Tener un presidente que dice estas cosas habla de una crisis magnánima, una crisis que tiene en el centro que emite, que habla por todos nosotros, que es un presidente que dice admirar a la matadora de argentinos, de soldados argentinos en el Atlántico Sur. Así que estamos con problemas. El peronismo, salvo algunos como Kicillof, Quintela, Gildo Infran, algunos dirigentes intermedios, pero en general el peronismo ha perdido la tercera posición. Y entonces, bueno, inclusive algunos movimientos populares que inclusive estaban con nosotros el otro día en el acto de Malvinas, que les cuesta reivindicar la tercera posición, porque hay una lectura que inclusive hacen algunos que se dicen yo soy más peronista que nadie, que reivindican a Trump y que reivindican a Netanyahu, que se han convencido de que hay que tener una posición posibilista frente a las dificultades geopolíticas de una nación empobrecida y además cada vez más dependiente, y entonces piensan en el futuro y dicen no vamos a poder independizarnos mucho, vamos a tener que tratar de conseguir que la gente no tenga
que comer un plato de comida en un comedor, o si comen, que coman un poquitito y un poquitito, que la Argentina de vez en cuando aparezca una bandera en un mástil de la Argentina, y empiezan a ver las cosas en términos posibilistas, pero objetivamente el tema de la deuda externa, nadie está diciendo que no hay que pagar la deuda externa que está por incorporar ahora al endeudario, al deudoducto que hay para la Argentina, este tipo, Milei. Entonces hay una crisis del pensamiento nacional y una crisis de soberanía, ¿no? Si vos decías ayer, no sé, teníamos imágenes o videos de la actividad. Igual no sé cómo estamos con los tiempos, Gastón, por tus tiempos, ¿no? ¿Estás ahí? Estoy 5 minutos más y la, la actividad en la que participamos ayer junto a el Grupo por la Soberanía, GPS y otras organizaciones sociales y políticas, con esto de pensar la Argentina desde una doctrina de política internacional y desde una visión geopolítica, ¿no? Vos hablabas de que en Malvinas está la proyección de la Argentina hacia el Atlántico Sur. Así es. Y bueno, y ahí entroncábamos con la necesidad de poner en marcha el canal de Magdalena y la reactivación de la industria naval, la marina mercante, que, bueno, proyecta hacia una Argentina bicontinental. Eso parecería no estar hoy en el centro de la discusión del peronismo, ¿no? Nosotros hacemos un esfuerzo desde este programa y desde nuestra actividad política por instalar estos temas. Apareció ayer en tu intervención en la embajada inglesa en el marco de la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, ¿no? Mirá, la presencia británica con tropas y simbólicamente en la Patagonia, con no solamente los ingleses en Malvinas, la base en Montplisan, su armada, sus Eurofighter, aviones de primer nivel que son de verdad grandes y pesados, que portan mucho armamento. La presencia británica con Lewis, la presencia británica con las propiedades que hay de distintos propietarios justamente, o aliados, norteamericanos, cataríes, creciente además en la Patagonia, más capitales israelíes que ahora van también yéndose ahí, nos dificultan la proyección estratégica. La Argentina crece y se proyecta hacia la Antártida. Y desde el punto de vista de la autoestima, desde el punto de vista de la identidad histórica, desde el punto de vista económico, porque en la Patagonia están, que es el pivote hacia la Antártida, el rebote de la Argentina hacia la Antártida, el salto lo da en la Patagonia, que es el vientre blando de la geopolítica argentina. Entonces, si nosotros, los peronistas, cuando vamos al Ministerio de Defensa, no ponemos a Lewis un mojón, un regimiento en la zona de frontera, en el paralelo 42, no sé para qué vamos. Porque nosotros tenemos que abrir las rutas con los tractores de vialidad de Lewis. Tenemos que entrarle a Lewis con no necesitamos jueces, porque buena parte de las rutas de ahí son nacionales. Entonces hay que entrar con obras. Para eso hay que poblar, hay que hacer obras, hay que pararse con autoridad. No solamente con Lewis. En el caso de Malvinas es igual, ellos tienen una presencia militar que nosotros no logramos equiparar, y cuando compramos aviones F-16, que son aviones norteamericanos ya muy usados, que nos los venden sin el paquete de armamento, sin la aviónica, entonces no asustamos a nadie. Tecnología obsoleta de la OTAN, digamos, ¿no? Tecnología de la OTAN que nos genera dependencia tecnológica con un organismo que conducen los ingleses, con lo cual, así como cuando compramos aviones franceses en su momento, la Argentina siempre tuvo aviones franceses, pero los últimos que compramos fueron los Mirage, los Super Tenдар, y hoy los Super Tenдар nos faltan los eyectores, entonces no se pueden mover esos aviones porque no hay forma de eyectarse si hubiera algún inconveniente. Entonces, bueno, porque los franceses son
presionados por los ingleses para que no les vendan los eyectores. Entonces, nosotros no podemos comprar más armamentos en Europa ni en Estados Unidos. El armamento que tenemos que comprar, lo tenemos que comprar en China, en Rusia, en Irán, en India, en Brasil, en donde nosotros tengamos capacidad de absorber las presiones norteamericanas, norteamericanas también, pero inglesas, porque con norteamericanos va a venir problema cuando no le querramos pagar la deuda externa, esta que han contraído los especuladores financieros, los Macri y sus amigos, los Milei y sus amigos, que no han dejado una obra ni nada que le sirva a la nación. Entonces, Argentina, el peronismo tiene que tomar determinaciones, y para eso entonces hay que mirar. Nosotros tenemos que resolver el problema inglés en la Patagonia, porque no podemos proyectarnos sino a la Antártida. Ellos quieren la Antártida que nosotros consideramos es nuestra. No tiene ningún argumento, salvo su presencia en Malvinas, que reivindican con la autodeterminación de los pueblos, que ayer reivindicó Milei, con los Kelpers, que son una población trasplantada. Pero nosotros tenemos continuidad geográfica, presencia histórica, es demostrable que los Andes en su continuidad son las Antartillas, y posteriormente está la dorsal de la Antártida, que es esa cordillera antártica, donde está la península, y nosotros y los chilenos estamos, por lo menos tenemos que discutir con los chilenos, y si no la tenemos que dividir con los chilenos. Los ingleses no tienen nada que hacer en la Antártida. Pero la Argentina se proyecta su futuro, sus recursos naturales, más están ahí. Y los ingleses nos disputan esos recursos naturales. No es verdad que nosotros tengamos reservada la dependencia con Estados Unidos. Estados Unidos cumple un papel, pero la primacía en la colonización de la Argentina, por esto que vemos desde el punto de vista geopolítico, con donde el Canal Magdalena cumple un papel, el Canal Magdalena, que nosotros decimos el canal de navegabilidad entre las aguas del río Paraná, Río de la Plata y el mar Atlántico, mar argentino. Nosotros hoy tenemos que pedirle paso a Montevideo para navegar, no los que andan en vela haciendo turismo, no recreacionismo, sino los barcos que envían los productos. Mira, yo ayer miraba la estructura de precios, hacía Laje una entrevista a una productora de quesos. Y la productora de quesos decía, yo mando, lo que decimos siempre nosotros, a Comodoro Rivadavia o a Chaco, mando quesos en camión, y es parte de mi estructura de queso, que era el 50%, la logística era el 50% del precio del queso. Claro, del costo. Preguntó Laje, por ejemplo, si lo mandáramos en tren o lo mandáramos en barco. Pero eso es básico. La Argentina es costosa porque no tiene Canal Magdalena, porque no tiene navegabilidad, porque no tiene trenes, porque se han quedado con la estructura de costos, la logística camionera, que es el diseño de logística norteamericana. Entonces, estamos con un problema serio de pensamiento estratégico del peronismo, y eso es una de las crisis grandes, la crisis de soberanía que tiene la nación. Sí, ¿cómo ves? Bueno, está yendo un acto que tiene al gobernador Kicillof como principal orador en el Teatro Argentino, en la capital de la provincia de Buenos Aires, en un momento donde el peronismo también está resolviendo su interna, intentando resolver su interna, en el marco de esta crisis que se va generando, y la provincia de Buenos Aires es casi la mitad de la Argentina, y es hoy Axel Kicillof, uno de los gobernadores que está enfrentando directamente al gobierno de Milei. ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo ves la situación de cara al futuro inmediato? Es un año electoral, es un año muy de mucha, digamos, desenvolvimiento político. La crisis que va a venir en la Argentina es una crisis institucional de enormes dimensiones, donde la provincia de Buenos Aires va a tener que restituir el pacto federal, porque lo que buscan estos es dividir el territorio. Ahora o dentro de un tiempo. Y eso es importante que el gobernador Kicillof, que va desarrollando el acervo identitario de la provincia de Buenos Aires, con la reserva de identidad y soberanía, pensamiento estratégico bonaerense, que es Dorrego, que es Rosas, lo encarna perfectamente y cita los acuerdos preexistente para la construcción de la nación. No quiso emitir moneda, no habló de cuasimoneda, sino de moneda para no romper la unidad monetaria. Tiene una visión el gobernador para reconstruir la nación. Y por supuesto, además, cree que hay que unir no solamente a los peronistas, sino a los argentinos para poder enfrentar la política de fragmentación que tiene
planteada para la nación. La fragmentación es fragmentación social, división entre argentinos, tiros en los barrios, peleas entre todos, discursos de odio, internas, y nosotros tenemos que convertirnos en productores de lo contrario. Y entonces él le pegan en la interna, le pegan en la externa, le pegan en todos lados, y él se guarda. Y nosotros, los militantes, tenemos que hacer lo mismo, más allá de que a veces nos dan ganas de emitir conceptos diariamente sobre los motivos de la interna, pero tenemos que seguir ese camino, que es el camino de la unidad nacional, la unidad también latinoamericana, por supuesto, en la medida que tengamos el poder. Pero mientras tanto hay que pensar en la unidad de los argentinos, porque el capital financiero, los BlackRock, los Templeton, que hay algunos dirigentes peronistas que trabajan para Templeton, viste, que inclusive fueron candidatos. Entonces hay que construir una unidad política en torno de la tercera posición y de la visión estratégica. Si no tenemos una visión de qué Argentina queremos proyectar, es imposible que podamos salir adelante, porque después, bueno, decimos, no, pero la deuda hay que pagarla, porque, claro, pero flaco, el año que viene te va a pagar 20.000 millones de dólares, 15.000 creo que millones de dólares, y el otro año 20 millones, ¿cómo lo pagás? Si además no sirvió para nada, esa se la robaron todos los bancos extranjeros. No, bueno, pero hay que hacerlo porque hay que honrar el pago. No, Néstor pagó 8.000 millones de dólares cuando teníamos toda la guita que venía de la soja. Pero ahora no está esa guita que viene de la soja, no están los commodities altos, hay guerra comercial, inclusive, peor todavía. Y además hay un mundo, hay una hegemonía en retroceso. Y el RIGI en función que no te permite recaudar tampoco. Pues ese es otro tema. Que no queda otra que asumir que hay una guerra comercial en el mundo, que hay una crisis absoluta del patrón dólar, inclusive, que es la moneda de intercambio del mundo. Y en ese marco nosotros tenemos que salir para adelante con una política de independencia en muchos planos, incluida la cuestión de la deuda externa. Y la tercera posición, hay que negociar con todos, nosotros vamos a hablar con todo el mundo, pero como decía Perón, no queremos más que nadie ni menos que nadie tampoco. Gastón, se tiene que ir. Se tiene que ir. Si son la 1, no llegás, corré. Así que tenés media hora ahí de viaje y nosotros tenemos que ir a la pausa, ¿no? Porque lo que entiendo, estamos en la hora. Nos vamos en el discurso, ¿eh? Sí, tenemos el discurso de Gastón para ir a la pausa. ¿Te parece? Nos vamos con el discurso de Gastón en la embajada inglesa. Agradecerle su participación remota hoy y la verdad que ha sido una muy buena editorial que vamos a hacer circular en un momento muy complejo de la Argentina y a la expectativa de lo que pase hoy. Te mandamos un abrazo, Gastón. Si llego y estamos con algo de tiempo, dale. Volvemos hay algo interesante que decir. Nos volvemos a conectar. Dale. Vamos. Genial. Te mandamos un abrazo. Primero a los compañeros de GPS, a los organizadores de la actividad que han tenido la capacidad de armonizar, articular, invitar, convocar a muchas organizaciones. Así que en nombre del Peronismo de la Soberanía, que es una articulación también de organizaciones peronistas, queremos agradecerles y reconocerles esta actividad. Y por supuesto a todos los presentes, porque la Argentina asiste ante uno de los momentos más graves de la historia. Esto lo reconocemos todos quienes vivimos en este país y quienes militamos y construimos una patria justa, libre y soberana. Objetivamente, el pacto Foradori-Duncan fue el momento antecesorio, digamos, el antecedente de este pacto Mondino-Lamy, que es la profundización del nivel de entrega que se corresponde con el nivel de colonialismo de un gobierno como el que tenemos hoy y que hay que sacar pronto, porque está en riesgo la unidad nacional, está en riesgo la unidad territorial y vienen por los recursos naturales, por la industria, por todo lo que tiene que ver con el poder nacional que en algún momento la Argentina supo y volverá a saber a tener. Así que la Argentina ha sido echada del agua y por supuesto que la guerra de Malvinas es un jalón de ese momento, de un momento que posteriormente también en los años 90 se profundizó con la entrega de los recursos hídricos, de la flota mercante, de la industria naval, de los puertos. A la Argentina la desindustrializaron, a la Argentina le sacaron la minería de hierro, le sacaron la industria del carbón, la producción de energía correspondiente a un país industrial.
Por eso que la Argentina hoy tiene hambre. Hay hombres y mujeres, niños, abuelos que tienen problemas de morfi, problemas de remedios. Y eso es parte de una política de saqueo de la nación, donde había que sacar a la Argentina del agua. Por eso, una de las propuestas que compartimos con el GPS y con la mayoría o todas las organizaciones que estamos acá es la reivindicación del Canal Magdalena, que ha hecho que en la Argentina desde abajo haya una visión geopolítica correspondiente al momento de crisis que vive la Argentina. Por eso la Argentina, octavo país en extensión territorial, cuarto país en extensión marítima, se corresponde tener una soberanía en el mar Atlántico y las cuencas hídricas para ser un país entero, un país que no esté fragmentado. Y la Argentina hoy vive esta política de fragmentación. Nos quieren fragmentados socialmente, pobres, sectores medios, sectores industriales, divididos, con contradicciones secundarias nos quieren, también divididos territorialmente porque lo que está en discusión son los recursos naturales. A eso le contestamos más unidad nacional, más unidad territorial, más unidad política, con claridad, porque el enemigo imperialista, el colonialismo de hoy, se llama Milei. Entonces el enfrentamiento con Milei es un enfrentamiento total. ¡Viva la patria! ¡Viva la nación! Comienzo de espacio publicitario. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Esto es lo que pasa en Radio Con Aguante. Bueno, a los jubilados para decirles, ¿no? Para que tengan una idea cómo es el sistema de pensiones acá del Perú. Bueno, la seguridad social. La seguridad social en el Perú no existe. ¿Qué abarca la seguridad social? Pensiones, casa digna, ¿no? Seguros, ¿no? Eso no existe. Y no habla en la Constitución está todo, pues, ¿no? En la Constitución está la seguridad social, pero en el papel lo que los trabajadores viven es solo pensiones. ¿Y cuánto es una pensión en el Perú, Manuel? 100 soles, Manuel. ¿Cuánto es 100 soles? $30. Con $30, ¿qué va a comprar un jubilado? Es el sistema de pensiones del Perú, ¿no? O sea, decirle al pueblo argentino que no se dejen engañar, que lo que les espera no es nada. Porque en el Perú tenemos una brecha de infraestructura de 450.000 millones de dólares. El pueblo argentino tiene trenes, los trenes recién están llegando acá, ¿no? Y Perú tiene plata. Pero ¿por qué no se da? Por el sistema neoliberal, que todo lo quiere privatizar, todo lo quiere concesionar, ¿no? Los recursos, sobre todo los recursos naturales. Ellos concesionan los recursos naturales y ahí se nos va la plata. Lo mismo va a pasar con el pueblo argentino, ¿no? Ahora he leído también que quieren concesionar la Patagonia, ¿no? Bueno, lo que les espera al pueblo argentino no es nada lo que estamos viendo los peruanos. Y si hablarte de salud, el sistema de salud del Perú no funciona, Manuel. Y no funciona porque la política neoliberal no es negocio para ellos, ¿no? Tú vas a un hospital y tienes que irte afuera después a sacarte los análisis, a comprar la medicina, ¿me entiendes? Sacar la placa rayos X y etc. Todo lo tercerizan, Manuel, ¿ya? Y prácticamente el sistema de salud se ha reducido solo a consultas, ¿no? Eso es lo que trae todo el sistema neoliberal, ¿no? Y no solo en Perú, también veo en Argentina, ¿no? Están desbaratando todas
en las luchas sociales, ¿no? En los derechos ganados en las calles. Lo que pasó, lo escuchaste en A Voz Patria. Encontrá los segmentos destacados en nuestra web www.radioconaguante.com.ar. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Fin de espacio publicitario. Qué bueno que suena la música esa, ¿no? Qué linda música, qué Sí, armónica. Sí, armónica. Le aporta... Hacía rato, ¿no? Yo que venía con la cumbia, pero viste, le aporta... Le aporta la armonía que no hay en la Argentina hoy. Venimos hablando de la crisis. Puedes dejarla de fondo si crees que está muy linda. Está ¿Qué muy te iba a linda. decir? Y aparte sos una de las pocas radios que usan todavía fin de pauta publicitaria. Eso era la ley en una época cuando... ¿no? La ley de medio, ¿te de acordás? medio, sí. Ahora ya no está mal, lo hacen por una cuestión de principio, ¿no? Ustedes. Bueno, igual que nosotros en la radio ya tenemos pautado tantos minutos para la publicidad y el resto todo programa, ¿no? Todavía Conservamos eso que, bueno... tradiciones. Sí, que nos da para el debate también de a veces cuando construimos la ley con consenso y todo, cómo puede ser que por un decreto te la saquen, ¿no? Por ahí un tema para debatir después en la comunicación, y esto que dijo Gastón también en la pelea de Milei con Clarín, que termina perdiendo o por bajo cuerda o sabiéndolo sin saber, ¿no? De transferir esos fondos, ¿no? Que Sí. es una disputa de poder muy fuerte en los medios que se debe dar. Sí, tal cual. Mira, mientras estamos haciendo este programa, siguen cayendo las acciones en Wall Street. Sí, ¿viste lo que es? Hasta un 10%. Bueno, el riesgo país en la Argentina ya está trepando los 900 puntos. ¿Cuánto? Los 900 puntos. Ayer fue un día, y hoy se sigue, bueno, prolongando la caída. Un jueves, hoy, jueves negro, peor día de apertura de bolsa del 2022. Y tiene que ver con la aceleración de la guerra comercial, Sí. a partir de que, bueno, el presidente Trump estableció un piso arancelario para las importaciones norteamericanas del 10%, y para otros países, por ejemplo, la Unión Europea, el 20%, el 34% más el 20%, llegan hasta aranceles hasta el 54% Sí. para China. Dentro de todo nosotros el 10%, pero bueno. Claro, la Argentina tiene un intercambio comercial de $6.000 millones anuales promedio con Estados Unidos. Corregime vos en Y algo exporta principalmente petróleo crudo, hormonas Sí. y aluminio, Claro. acero y aluminio. Porque en lo demás somos, no te digo, para que te le pongo agua. En lo demás no somos competitivos, competimos con Estados Unidos. No es que necesitan en los demás mercados la parte del grano, la carne. No es que somos aliados, competimos. Claro, somos exportadores de cereales como ellos también, digamos. Carne también. Exportamos autos, se exportan Sí. un poco más, pero sí. ¿Exportamos autos también? Mirá, eso no lo sabía. Exportamos autos, sí. Bueno, acá lo que te decía es que esto está reconfigurando el escenario internacional. La guerra comercial es parte, digamos, del reacomodamiento del nuevo orden internacional, Sí. algo que venimos planteando ya hace tiempo, en donde hay guerras híbridas, guerras convencionales, no convencionales. Y bueno, la guerra comercial es un capítulo. Y sí. Y hoy el intento de sellar la paz o una tregua entre la guerra, en función de la guerra de la OTAN y Ucrania con Rusia. Donde también Putin tomó una posición diciendo separa si cambian al presidente. No va a negociar con este presidente, que se enojó Trump. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión de todo esto que plantea a nivel mundial de lo que hizo Trump, que el mundo le está
¿viste? Y le sirve a Putin en este momento que estén enojados con Trump para él también ahora decir, bueno, ahora tengo un poquito... Está en otro problema Trump que me dice, la paz no es con Zelensky. No, claro, y lo que tiene como trasfondo la imposición de un régimen arancelario nuevo en el marco de esta situación internacional es algo que habíamos comentado en la editorial con Gastón, que desde la década del 70 para acá, después de la ruptura del Bretton Woods, que bueno, había configurado un patrón, el patrón dólar, y a partir de la ruptura de Bretton Woods se deja flotar libremente el dólar, se produce una financiarización de la economía mundial que, bueno, trae también aparejada en los Estados Unidos un proceso de deslocalización de la producción, en donde hay determinados procesos productivos de las cadenas de valor que antes se hacían en los países centrales, en Estados Unidos y en otros países, que se relocalizaron en otros países, principalmente China, los países asiáticos. Sí. Bueno, en el caso de América, en México, y que eso tenía como objetivo la disminución de los costos, porque bueno, la mano de obra era más barata, había flexibilidad, menos rigideces en las leyes laborales, y que eso buscaba una mejora en la tasa de ganancia que había tenido una disminución, la tasa media de ganancia del capital, y que la deslocalización buscaba resolver en el marco de una financiarización de la economía, deslocalizar los procesos productivos. Este es un movimiento, parecería ser inverso, digamos, busca una relocalización de la cadena, de las cadenas de valor de las empresas norteamericanas en el territorio norteamericano, porque esto se ha vuelto ¿puede dar resultado eso? Busca dar resultado. Porque para el dueño de la guita es el dueño de la guita, donde le da más ganancia, por más que no es que es el mercado central de lo que consumen, porque estas grandes industrias, bueno, lo hizo con la Chrysler, pero porque la Chrysler tenía matrícula norteamericana y le dijeron, no, ustedes son de acá y hacen acá. Pero el resto, ¿vos te creés que el mercado le va a responder a Trump? Si la ganancia en fábrica en China es doble, el capitalismo es así. Tiene que ver también con esta idea de recuperar o volver a ser grande Norteamérica, esta idea de trabajo para los norteamericanos. Y que está bien pensado desde su contexto. Sí. Digamos que la aceleración de la guerra comercial induce a los países centrales a tomar una posición proteccionista o más proteccionista en el marco del desarrollo del comercio internacional. En ese contexto, el gobierno de Javier Milei impulsa, lo decíamos anteriormente, un proyecto neocolonial. A la respuesta del gobierno de Milei es la liberalización comercial y financiera, la apertura irrestricta de la economía. Un mundo que va hacia el proteccionismo. La Argentina de Milei busca ir hacia un aperturismo. Entonces, y que tiene como eje la dependencia externa mediante el endeudamiento, que busca ahora acelerar con el nuevo crédito con el Fondo Monetario, y la apertura comercial, que vemos que también se está acelerando, que está implicando ahora los rubros que la Argentina produce: alimentos, bebidas, indumentaria, calzado. No los productos que por ahí la Argentina necesita importar, sino los productos que produce para el mercado interno. Por lo tanto, eso va a acelerar también, como decíamos, el cierre de fábricas y el incremento de los despidos. Cayó la industria manufacturera el último año un 9,4%, es la caída más abrupta que hubo del sector en el mundo, digamos, ¿no? Entonces,
vemos como se está acelerando un proceso de destrucción del entramado productivo nacional, de la mano de el aperturismo y el endeudamiento externo, ¿no? Lo contrario que está haciendo Trump. Esto para explicarle a la gente que cuando lo toman como ejemplo no está haciendo eso. No, claro. Él predica algo que o reivindica a alguien que no hace lo que él está haciendo en Argentina, ¿no? No, claro. Lo contrario que está sucediendo que como movimiento le está sucediendo en el mundo, ¿no? Estas medidas que está tomando, ya que te aprovecho, porque nos vemos seguido, pero no hablamos mucho de economía, aprovechando que él sabe mucho de esto. Esto que está haciendo Trump, ¿vos creés que el mundo puede tomar hasta medidas de decir, bueno, listo, no compramos más trigo tampoco a los Estados Unidos, si vos no nos pones aranceles, y eso no nos pondría, si tuviésemos un gobierno diferente, no aclarando, si tuviésemos un gobierno peronista, nos pondría mejor condición a la Argentina, porque dije, nosotros somos productores de lo mismo que competimos con Estados Unidos, no es que somos que lo que le hace falta a Estados Unidos lo tenemos nosotros y lo que tiene Estados Unidos no hace falta a nosotros, no, competimos. O sea, si hubiese estado otro gobierno en Argentina, ¿esto no nos pondría en mejor posición? Argentina necesita, en este contexto, más que nunca, recuperar el control del comercio exterior para administrar sus divisas y poder generar una estabilidad macroeconómica, pero sobre todo para reindustrializar la Argentina. Así es. O sea, sin el control del comercio exterior no hay posibilidad de reindustrializar la Argentina. Bueno, lo que está sucediendo hoy es, digamos que el comercio exterior hoy está siendo administrado por el complejo de las multinacionales vinculadas al complejo agroexportador, el monopolio logístico que responde a los intereses ingleses, como lo venimos sosteniendo, donde la Argentina tiene que pasar por el puerto de Montevideo para que el 80% de sus exportaciones puedan salir a otros continentes, y por los sectores financieros, con la libre entrada y salida de capitales y el endeudamiento operando como instrumento de la fuga. Esa Argentina es una Argentina de la dependencia. La única manera de resolver ese problema es mediante la administración del comercio exterior. Y digamos que la apropiación de la renta extraordinaria que te permitiría la administración del comercio exterior, tiene que estar puesta al servicio del proyecto industrial. La Argentina puede exportar y seguir exportando trigo, maíz, soja, girasol, gas, petróleo, pero si no resuelve primero el autoabastecimiento interno, no va a tener destino, porque la energía y los alimentos que hoy puede tener en capacidad exportable la Argentina sirven como, en el marco de un proyecto colonial, como para prender las chimeneas y alimentar a los trabajadores de los países centrales, y no para poder iniciar un proceso de reconversión industrial, de reindustrialización de la Argentina, que tenga como centro el trabajo y el pleno empleo. Entonces, creemos que por ahí va la cosa. Entonces, discutir hoy esto, en estos términos, es central. Es un movimiento totalmente inverso a lo que la Argentina está haciendo de la mano de Milei y los fondos especulativos, ¿no?, que responden a la banca Morgan, a Templeton, a BlackRock, y tienen hoy en el Ministerio de Economía y en el Banco Central a dos de sus hombres, ¿no? Decimos Caputo, Bausili, son los hombres del sistema financiero, los hombres de la mesa de dinero, digamos, ¿no?, que hoy son los que están corriendo al Fondo Monetario y al Banco Mundial y a otros organismos internacionales de crédito para recargar las reservas del Banco Central para garantizar la rentabilidad de los fondos especulativos, ¿no? Gastón en un momento ahí estaba planteando que en la Argentina estamos hoy viviendo una cuestión de fragmentación, ¿no? Tanto del peronismo, del campo nacional y popular, pero también en el marco de la oligarquía, ¿no? Claro. Distintos actores están hoy. ¿Vos
¿cómo lo ves eso en los actores oligárquicos, si queremos ponerle la denominación eso, en la Argentina, esa fragmentación? ¿Por dónde tiene que ver? Porque vuelvo a insistir, hay disputa. Clarín es parte de ese esquema y está confrontando con el gobierno también por un negocio de interés, por una cuestión de intereses, pero también hay otros actores que le perjudica, ¿no? Que son parte de la oligarquía, pero le perjudica las medidas de Milei, ¿no? Totalmente. Cuando vos decís somos exportadores de acero o el aluminio, dijiste Estados Unidos. Sí. Bueno, nosotros somos una potencia a nivel mundial en aluminio, Argentina, aluar, todo eso, y en la cual todas estas decisiones que toman el otro y que el gobierno a veces acompaña, les perjudica eso. Esos actores, si lo queremos denominar de la oligarquía o del gran capital, si lo querés denominar de otra forma, ¿cómo ve que se están empezando a mover o eso se está fragmentando y por eso es necesario la unidad nacional? Sí, mirá, por un lado vemos que este plan económico, plan de saqueo, como lo querramos llamar, solo hoy está beneficiando al sector financiero, porque tenés un tipo de cambio que está garantizando el carry trade. Sí, la timba. Los sectores financieros. Pongo acá, papá, y saco, sí. Ahora, los exportadores de cereales, con este tipo de cambio, con el incremento de los costos y con las retenciones actuales, están diciendo este esquema no me sirve. De hecho, uno de sus voceros es el propio Macri, que Así salió es. a decir que o Milei cambia la política cambiaria o reduce las retenciones porque los exportadores, no le está haciendo rentable a los exportadores y a los productores liquidar en estas condiciones. Ahí hay una contradicción. Hay una ruptura. Hay una tensión entre los exportadores, el complejo agroexportador y la zona núcleo, con los sectores financieros. Los productores de industria también, con los industriales que tienen que bancar los sueldos de los trabajadores. Los industriales tienen también, si se profundiza la apertura de la economía, van a venir los productos importados y eso va a ver, hay distintos niveles, hay quienes van a reconvertirse y les va a ser más rentable importar los productos del exterior que producirlos internamente, y hay quienes van a fundir. Por lo tanto, también ahí con los sectores del capital, con los grupos económicos que están vinculados a la producción manufacturera, también un esquema de apertura y restricta de la economía, digamos que en el largo plazo termina perjudicando, porque si no hay mercado interno, bueno, va a sostener el consumo hasta lo que dé de algún sector integrado de la sociedad. Vamos hacia una sociedad más fragmentada y más desigual. Por lo tanto, también ahí hay una tensión, hay un conflicto con los sectores industriales, con los sectores que producen para el mercado interno. Digamos que acá puede haber una contradicción, un conflicto en los sectores que producen para el mercado interno, los sectores que exportan para el mercado externo, con esta política cambiaria y con este esquema de cepo, de distintos tipos de cambio, que no termina de resolver la ecuación de rentabilidad de esos sectores. Y los sectores financieros, que hoy son los que se están beneficiando pura y exclusivamente de la política económica que lleva Javier Milei desde el 10 de diciembre. La timba. Digamos. De hecho, la síntesis de la timba es Libra, ¿no? Claro. Esa es la síntesis. Si queremos ver, para que entienda la sociedad, hablas, decís, poner plata acá, se retira después, se llevaron sus millones y ya listo. En menos de, ¿cuánto fue? 4 horas. Sí. 4 horas. 4 horas. 100 millones de dólares. ¿Vieron eso de la timba? No hay trabajo, nada. Son 5, 6, 7 que una computadora, un tweet, ¿no? Y eso, bueno, por eso digo que empieza a ver ese fragmento. Y a donde la Argentina, recién cuando planteaban la unidad nacional, tiene que ver con este concepto, ¿no? La patria, la nación, concepto que el peronismo lo tiene bien claro. No es casualidad cuando el peronismo dice primero la patria, el movimiento y los hombres, ¿no?
nosotros agregamos humano, en esa época el hombre era la especie animal, ¿no? que estaba. Pero en ese concepto, cuando se plantea el primero la patria, ¿no? Tiene que ver esto, la unidad nacional. No hay patria, sino hay unidad nacional, con intereses, con empresarios que digan, no, yo quiero, soy parte de estos, y para poder competir a donde quieres. Si lo quieren mirar, está incluso desde la mirada capitalista. Si querés competir en el mundo, tenés que ser parte de una patria. Si no, eso es un lobo solitario. Claro, ¿no? Aparte, del otro lado, son monstruos económicamente. Hay empresas así privadas que tienen más poder económico que un continente, pero no casualmente las nuestras. No, claro. Roca, por más que para nosotros nos duela, no es como se llama el que está ahora con Trump, que yo le digo Iron Man, pero no es Iron Man. Elon Musk. No es Elon Musk, ¿se entiende? Entonces, en eso sí tiene razón este impresentable de Adorno, dice, la diferencia abismal depende de quiénes, ¿no? Claro, hay diferencia abismal entre Roca y nosotros, pero también hay una diferencia abismal entre como dijiste, Elon Musk con Roca. Y esto es lo que va a generar que tenemos que empezar a mirar la unidad nacional. Digo, por ahí es medio complejo, pero por ahí pasa la cuestión. Y para eso tenés que ver el control de los puertos, cómo nos ponemos, cómo somos competitivos y el para qué. Pues si es competitivo para que también después la oligarquía se termine llevando la concentración de la riqueza, tampoco sirve. ¿Sí? Así que bueno, este es el debate que se está dando. ¿Cómo lo ve lo del dólar? ¿Se va o ya se va? Ya se va. No, a ver, estamos... Cuando el ministro Caputo dice hay quienes están militando una corrida cambiaria, lamento decir que la corrida cambiaria ya está sucediendo y hace semanas que la Argentina está sufriendo una corrida cambiaria. Hay una devaluación en marcha porque los dólares financieros durante todo este año no dejaron de subir en el marco de una devaluación programada del oficial, y que eso también fue modificando las expectativas, generando expectativas de devaluación entre los actores económicos. Hablamos, los importadores adelantando importaciones, demandando dólares, liquidando los bonos Bopreal para acceder a los dólares y adelantar importaciones. Los exportadores reteniendo la cosecha y no liquidando el volumen el volumen necesario que debería darse en esta fecha. Ahí hay otra fractura más, el campo. Y los formadores de precio. Los formadores de precios remarcando los precios, donde estamos viendo que, por ejemplo, ya la inflación de febrero fue superior a la de enero, y la de marzo seguramente sea superior a la de febrero. Ya la inflación en alimentos terminó siendo superior. Está habiendo aumentos en abril, digamos, ¿no? De los distintos rubros de la economía que son esenciales para la vida de los argentinos, a los alimentos, las bebidas, los medicamentos. Bueno, los medicamentos es un tema aparte sí es cierto lo que se viene, esto de que ya rompieron el área de vacunación en el Ministerio de Salud y ahora nacional, ¿no? Viste que renunciaron todo porque no vamos a tener, para vos que nos escuchás, que vivís en un comedor, en un merendero, tu pibe no va a empezar a tener el año que viene las vacunas necesarias para defenderse de las enfermedades. Está viendo rebrote de sarampión. Pero aparte de la vacuna, que esto va a llevar que haya una generación, si no se van lo más rápido posible esta gente, si se van en un año, bueno, vamos a perder un año de vacunación y la podemos recuperar. Claro. Pero si esto dura, vos vas a perder 3-4 años de esos chicos que van a ser enfermos y van a tener enfermedades porque el sistema vacunatorio... Y eso reproduce la enfermedad. Y generando una generación, 10 años, de una población enferma a futuro. Entonces, mamá, papá, vos que estás en un comedor, vos que sos clase media, que llevas a tu pibe al colegio, todas esas cosas, pensá que tu hijo lo estás dejando sin la protección necesaria. Eso ya lo hizo, esto lo vieron, y ahora esto que dijiste, los medicamentos que plantean retirar el programa Remediar, que sería que todo jubilado, vos que tomás Lotrial, todo eso, que no tenés una obra social, pero vas a la salita del barrio y está y aparece una atenolol, esos medicamentos, te vas a morir de una hipertensión para no generar más gasto, porque para ello la casta es del pueblo, ¿no? ¿Y cómo está profundamente relacionado con la corrida cambiaria, con la especulación financiera, los problemas cotidianos de los argentinos? Esto que decís, que los pibes no se puedan vacunar, que los viejos no tengan un Lotrial. No tengan un Lotrial, un medicamento,
que no puedas tener una atención en el sistema de salud público que están destruyendo, porque el gobierno celebra el 5% de superávit fiscal primario, el superávit fiscal como elemento central, digamos, como objetivo central de la política económica en el marco de esta supuesta reducción de la inflación. En lo económico puede ser un superávit, pero en lo social es un déficit. Exactamente, y que la contracara de ese superávit es el endeudamiento. La Argentina, en los últimos 14 meses, el gobierno de Milei endeudó al país por 101.000 millones de dólares. Es una velocidad que ni la dictadura, ni el macrismo, ni el menemismo llevó adelante en tan poco tiempo. ¿Cuánto dijiste? 101.000 millones de dólares. ¿Lo podés escribir en un graph o no entra? Escuchaste la cifra, ¿no? Fíjate, calculale bien cuánto cero en dólares lo que está diciendo. 100.000 millones de dólares. Porque a veces las cuestiones entran por la imagen, ¿viste? Nosotros cuando nacemos, el humano que hace chupa teta y mira, ¿no? Bueno, entonces las cosas entran por la imagen, y tú me lo decías, mi hijo que era cocinero, la comida entra por la imagen, ¿no? ¿Viste? Vos, uy, qué rico, lo decías, bueno. Sí. Digo, pero para ver lo indescifrable, lo que es la cantidad de cero, no sé cuánto es. Son 3 ceros más 2 adelante del 100, pero... no vas a llegar, no te va a dar la pantalla los digamos, pero para tomar dimensión, la Argentina tenía una deuda de 370.000 millones de dólares, sí, entre deuda, la deuda pública, entre deuda interna y deuda... 370.000 millones de dólares entre sí, deuda interna y deuda externa, ¿no? La composición total de la deuda. Sí. Lógicamente, Milei buscó, al inicio de su gobierno, decía que tenía un acuerdo con fondos internacionales que iban a inyectar 30.000 millones de dólares, que iba a ser deuda externa en ese momento. No lo consiguió, y Caputo, ¿qué hizo? Lo que hizo toda la vida. Generó el esquema de bicicleta financiera. Eso a la Argentina le implica hoy una deuda acumulada en 14 meses de 101.000 millones de dólares, que llevando hoy la deuda a 471.000 millones de dólares. ¿A costa de qué? Del ajuste de los jubilados, sí, del ajuste de la obra pública, del ajuste sobre las provincias, que lo que genera es este proceso de balcanización de la Argentina, de desintegración territorial, porque obliga a las provincias a arreglarse como puedan. Esto lo que trae es... trae es el ajuste fiscal. Está agregando cero todavía. Es el ajuste fiscal que... La computadora me da 101.000 millones de dólares, me dio 1 billón. Sí, 1 billón, claro. Lo que está acá escrito es 1 billón. Sí. Claro. Todavía está buscando ceros. Todavía está buscando cero, nos dice el programador de la radio. Por lo tanto, este es un superávit fiscal, ¿no? Mentiroso, porque la contraparte, la deuda, que este esquema de bicicleta financiera hace hoy que la Argentina, habiendo tenido un superávit de 18.000 millones de dólares, más un blanqueo de capitales de 22.000 millones de dólares, producto de la intervención permanente que tiene que hacer el Banco Central para mantener ese tipo de cambio que le garantiza a los especuladores financieros una rentabilidad en dólares del 40%, lo que ha generado es que hoy el Banco Central tenga reservas netas negativas e inclusive tenga reservas netas negativas superiores a las que tenía el Banco Central cuando asumió Milei el 10 de diciembre del 2023. Por eso es que para parar la corrida y llegar a las elecciones necesitan de un crédito con el Fondo Monetario Internacional, y no solamente con el Fondo Monetario porque no les alcanza, porque todavía están discutiendo entre ellos, ¿no? Por eso decimos que cogobiernan Milei y el Fondo Monetario los términos del acuerdo que trascendió, que son 20.000 millones de dólares y que necesitan 15.000, dicen que les van a dar hasta 8.000, pero de los cuales de libre disponibilidad pueden llegar a ser 5.000, 5.600. Si ya en un mes se rifaron 4.000 millones de dólares, ¿cuánto creemos que le puede llegar a durar un nuevo desembolso del Fondo Monetario? Nada. Y ahí tenemos el número de grafo. Y lo único que le garantiza... yo de acá no lo puedo ver, pero por ahí lo que garantiza para la Argentina es más endeudamiento externo, más dependencia externa y... 4.000 millones dijiste que se endeudó ¿en cuánto? ¿4 meses? No, que se fueron del Banco Central en el último mes. ¿Cuánto creemos que puede llegar a durar? Y el adelanto plantean que serían 8.000.
es decir que esto en un año ya se lo fugan. Viste que plantean 8.000 millones en semanas. más adelante, en semanas. Si de profundizarse o sea, esta la fuga, crisis política y de no revertir las expectativas de evaluación, porque el Fondo Monetario no te da plata para ser más claro, no te da plata porque sos bueno, no, pero por sino eso te digo, pide condicionamientos. Para ser claro con el vecino, y lo entiendo, hoy entra 8.000. Sí. ¿Sí? Bueno, adelanto. Sí. Vos decís que en un mes esto se fugó, se fue. Sí. ¿Y qué ¿Quién va a pasar? paga la deuda? El pueblo. Para que lo entienda el vecino, cuando va a comprar la leche, ¿qué está pagando? ¿La deuda quién se la llevó? Los que especulan con los que tienen los bonos, los títulos Los bonos, públicos. porque hay también, para ser sencillo a veces en la economía, ¿viste? Para entender. Cuando vos vas a depositar en un paraíso fiscal del mundo, el peso argentino, ¿viste? No. Che, vengo con peso. No, te dicen, ¿viste? Para ser claro, te dicen, no, mirá, macho, no sé, en los paraísos fiscales. Y bueno, pero yo quiero este paquete, así para que lo vean, un paquete, esta bolsa de plata la quiero poner en su banco. No hace falta ir muy lejos, a veces hasta acá Uruguay. Claro. Que es un paraíso fiscal en algunas cuestiones, ¿no? Viste que no te piden para poner plata, nada en las cuentas. Cuando te dicen, bueno, ¿usted quiere depositar? ¿En qué se deposita en el mundo? En dólares. Entonces, para cambiar esos pesos que ellos tienen ganado, necesitan traer estos dólares para poder después llevárselo a las islas. Y vos, vecino, ¿cómo se llama el muchacho? Guillermo. Ahí vas a pagar un pedacito de la que se la llevaron ellos. Digo esto para entender lo sencillo en la economía, porque a veces dicen, ¿qué tiene que ver la deuda externa? Yo le digo, ¿viste? Cuando vos vas a un comedor y la rota te subió, estás pagando la plata de ellos. Ese guisito que vos te salió más caro para poder vivir, esta vacuna que te sacaron, este remediar que te van a sacar, el hospital que te cierra, el patrullero que te falta, yo qué sé, la escuela, el maestro, se le cayó un pedazo de silo raso en la cabeza a tu pibe, es la que se llevaron estos tipos. Cuando te dicen la política se la lleva, bueno, lo que pasa es que en la política por ahí juegan estos actores. Juegan y ponen, como decía ayer el soldado Inglaterra puso un presidente en la Argentina, que es Milei. Es el topo de Inglaterra en la Argentina. Sí. Y del sionismo. Sí. Pasaron dos fechas muy trascendentales en la Argentina, en la historia de nuestro pueblo, que son el 24 de marzo del 76, que puso en marcha el golpe de Estado, la dictadura genocida, y el 2 de abril del 82, que fue, digamos, conmemoramos la soberanía sobre las Islas Malvinas, y reivindicamos a nuestros caídos. Y hay un hilo conductor, porque la dictadura militar... hay un hilo conductor incluso anterior al 76. Viste que quieren poner la teoría de los dos demonios. Los primeros desaparecidos fueron en el 55. Hay que aclarar que la oligarquía mató, fusiló. Pistarini terminó... ¿Vieron cuando ustedes suben lo que dicen? Pistarini, ni saben, es el aeropuerto, ese lo hizo un gobierno peronista. Y esa persona murió pobre en una cárcel. No murió rico como dicen que el peronismo es el mal. Ahí comenzó todo. Ahí mataron compañeros, no es que había de los dos lados, era de un solo lado la agresión. Sí, y hay que decir que y recordar que la dictadura genocida en la Argentina respondía a un plan continental que era el Plan Cóndor, que era la imposición de dictaduras militares, mediante dictaduras militares y golpes de Estado. Y con apoyo civil. Y con el apoyo de los grupos económicos locales y transnacionales, la imposición de un modelo de acumulación rentístico-financiero, decimos, que tiene que ver con quebrar los procesos de industrialización que venían llevando los países. En la Argentina, la dictadura vino a quebrar el ciclo de industrialización por sustitución de importaciones que se había iniciado allá en la década del 30 en el marco de una economía internacional que iba hacia el proteccionismo por la crisis de la Gran Depresión de la década del 30 y que después consagra... La 29, la crisis del 29, que Perón consagra en el marco de una concepción de planificación estratégica de la economía, de visión integral
de la economía en el marco de la doctrina de la tercera posición, y pone en marcha la industrialización de la Argentina, donde se llega al pleno empleo, donde casi se reduce la pobreza y donde la Argentina era acreedora del mundo y alimentaba a otros pueblos del mundo. Así es. Porque el objetivo es la justicia social. Y lo alimentaba no con una visión económica, sino solidaria y humana. Con una visión humanista, y que eso se interrumpe en el 55, la Argentina transita. Vos fijate que en el 55 se da el golpe de Estado a Perón, en el 56 entra la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Empiezan los fusilamientos, Valle, Pistarini, León Suárez. Por eso digo, es de un solo lado siempre la agresión. En todo caso, la del 76 es una defensa, fue. Y se pone en marcha un proceso de extranjerización de la economía que, y en el marco de de la disputa, digamos, por la distribución del ingreso y de la riqueza que se da en esos 18 años de proscripción del peronismo, vuelve el peronismo, vuelve la visión de la planificación integral de la economía con los planes trienales, previamente los planes quinquenales, y se interrumpe con la muerte de Perón y el posterior golpe de Estado que viene a quebrar la organización de los trabajadores y la distribución, para frenar la distribución del ingreso, que en ese momento estaba en el 51 para los trabajadores, 49 para el capital. Por eso el ataque es a los grupos de base, de delegado de base, que era lo que sostenían, lo que daban la pelea a esa distribución. Era ¿no? Por eso la dictadura viene a quebrar eso y a imponer un modelo de valorización financiera en la Argentina que todavía está vigente, porque todavía tenemos la ley de entidades financieras de la dictadura militar, que es la que regula el sistema financiero en la Argentina. Tenemos un comercio exterior que es administrado por el complejo, las grandes comercializadoras transnacionales y nacionales del complejo cerealero argentino, y tenemos una red troncal de navegación por donde salen el 80% de las exportaciones, administrada por el monopolio logístico que responde a los intereses ingleses, que nos obliga a navegar hacia el norte y no hacia el sur, proyectándonos hacia el Atlántico Sur, como decimos siempre en este programa. Por lo tanto, no hay posibilidad de reindustrializar a Argentina si no revertimos, si no quebramos el modelo de valorización financiera que hoy está en su máxima expresión, ¿no? Con el mega endeudamiento con el fondo que se agrava con estos 20.000 millones de dólares, y con este esquema de bicicleta financiera que lo que va a terminar sucediendo es que van a venir los dólares, que van a garantizarle esos dólares, malvender esos dólares a esos fondos de inversión para que los cambien los títulos de deuda argentinos, dolaricen esas ganancias, y cuando el Banco Central se vuelva a quedar sin dólares, se va a forzar una devaluación, que no es ni más ni menos que una transferencia de recursos, de ingresos, nuevamente de los sectores del trabajo hacia los grupos concentrados de la economía. La vas a pagar vos de vuelta. Y para salir de ese círculo vicioso de deuda, fuga y pobreza, hay que, no solamente el gobierno Milei tiene que terminar, porque es un gobierno no solamente antinacional, como decimos acá, sino que estamos en un estadio de entrega de la nación superior a lo que vimos en los últimos 40 o 50 años, con esta destrucción del Estado como objetivo político, la destrucción del Estado, que es la desaparición de la nación, porque sin Estado no hay unidad territorial, no hay unidad política, y sin eso no hay posibilidad de proyectar a la Argentina en el nuevo escenario internacional, ¿no? Eso es lo que tiene que ver también cuando planteaba la desintegración nacional que planteaba Gastón, tiene que ver con eso, que fuerza a que las provincias, cuando uno dice ¿por qué no le da la coparticipación? Porque fuerza a que las provincias empiecen a romper el Estado. Es la nación, la nación, porque cada una quiere salvarse por sí mismo. Si Buenos Aires quisiera, hace la moneda propia, tiene el banco, listo, la corriste, y ya si bien es grande la provincia de Buenos Aires, ya abandonaste a las otras provincias
donde van a empezar a hacer lo mismo. Entonces La Rioja, todo van a discutir a través del Pacífico, los minerales, la minería, Claro. van a generar su propia y crean minis estados que son mucho más fáciles de dominar. Con esta constitución, después del Pacto de Olivos, Que también es otra discusión. que hay es que otra hacer. discusión, la reforma de la Constitución. Pero creo que eso también tiene que estar, si se vuelve, empezar a revisar todo eso. Deja, como decís vos, deja a las provincias a merced de llevar adelante pactos subnacionales con empresas internacionales, con sectores concentrados de la economía de otros países, que lo que hacen es que enmarca una relación de fuerzas diferente, van a atender el interés particular por sobre el interés general. Y eso lo que va a generar es la balcanización de la Argentina, que ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Si vos ves que cada gobernador quiere salvar como puede, y es entendible aparte, porque si vos te representás un sector, un pueblo, tenés que estar al servicio del pueblo. Entonces, es muy difícil la situación esta. Hablando de la Constitución, que hay que empezar también, si volvés a rever la Constitución en algún momento, porque plantea todas estas cuestiones, un constitucionista que estuvo en esa... charlando un día con él, dice: nosotros cometimos un error táctico terrible que nos llevó en ese momento de ir a discutir una constitución que no era válida. Hicimos una reforma constitucional sobre una constitución impuesta por un golpe de Estado, porque la última constitución legítima hecha por el pueblo, por un gobierno puesto por el pueblo, fue la del 49 de Perón. Claro, la del 49, pues después fue el 58... que fue a sangre y fuego y no consultada en el pueblo. Esa es la que se discutió en el 94. Por eso ya plantean que arrancaron discutiendo una constitución no debería ser legítima. No debería ser ni legal ni legítima. Ni legal ni legítima, porque está discutiendo sobre algo que era ilegítimo anteriormente. Por eso, además, cuando hablamos de ilegalidad y legitimidad, y esto que decíamos anteriormente... Esta no sería legítima ni legal. Claro, pero es un punto debe ser un punto de acuerdo del movimiento nacional y del peronismo de que esta deuda es una estafa, de que no solo no es necesaria, sino que es ilegal e ilegítima, y que esta deuda no puede ser pagada por el pueblo argentino. Por eso a mí me pareció interesante el planteo del bloque de Unión por la Patria en diputados que votó en contra del DNU, que habilita al gobierno a entablar que se autohabilita a endeudarse con el Fondo Monetario. Endeudarnos, mejor dicho. O a endeudarnos con el Fondo Monetario, porque Milei no se va a endeudar. No, él va a ganar. Seguramente. Incluso por ahí capaz que recibe una comisión también. Seguramente ya debe tener su comisión asegurada, pero que plantea que pone a la Argentina en un futuro a desconocer esta deuda. Por lo tanto, nos da la oportunidad de plantear un default selectivo cuando volvamos a ser gobierno, porque esta deuda es impagable, es insostenible, no puede ser pagada a costa del pueblo porque el pueblo no se benefició con esta deuda. Esta deuda, odiosa, ilegal e ilegítima, oprobiosa, tiene que ser pagada con impuesto extraordinario, levantamiento de secreto bancario, quiénes fueron los que se beneficiaron con la fuga y que se van a beneficiar con la fuga por venir, y mediante impuesto extraordinario que sea pagada por quienes se beneficiaron, que son los fondos especulativos, los grupos económicos que pero para eso hay que construir consenso. Pero por eso esta tiene que ser una visión del peronismo. Esta deuda no puede ser reconocida nuevamente. Estamos ante una nueva oportunidad, porque el Fondo Monetario nos está llevando, y el gobierno de Milei, a una nueva devaluación. ¿Por qué? Porque con eso se garantiza la capacidad de repago de la deuda. Sí, nada más. Nada más. Y eso sabemos en qué termina: en una transferencia de ingresos de los trabajadores a los grupos concentrados y formadores de precios. Por eso es muy importante decir ahora que esta deuda no se va a pagar a costa del sufrimiento del pueblo. No hay más margen. Decíamos, hoy estamos ante una crisis social brutal de la Argentina. Y que esto está ya habiendo sufrido durante 14 meses un ajuste brutal sobre los sectores del trabajo y de la producción. Sufriendo. Y lo seguimos sufriendo. Entonces, ¿qué más quieren hacer? Cada 2 puntitos también para entender, de inflación, 2, sí, pero vos estás en cero.
¿Se entiende? Claro. Cada 2 que te aumentan, vos no te aumentan, estás en Además, cero. es falso que no aumentan los precios. Aparte, y aún siendo real, ya te devaluó el primer día que asumió. Claro. Que te hizo perder el poder adquisitivo. 45% de... No lo recuperamos más, arrancamos atrás, corriendo. Todo lo que hay ahora es corriendo esos 50% de lo que... La Argentina necesita... Encima tenemos inflación en dólares. Tenemos inflación en dólares. Es increíble. Tenemos inflación récord en dólares, tenemos inflación en pesos. Un aparatito de esto que acá sale, yo que sé... ¿Cuánto estará ahora? Hace mucho que no compro 300.000 un pesos. celular, pero... ¿Cuánto sería 300.000 pesos en dólares? No, ¿300 dólares? $300, pero debe estar más eso. No, pero vamos a hacer eso, $300. Si vos entras por internet, lo conseguís traído desde allá en 40, ¿cómo es? ¿Quién es el que especula que le saca el 1000%? Por eso hay que retrotraer los precios, y el gobierno de Milei hizo algo que es imperdonable, que es dolarizar el precio de los alimentos y de los medicamentos, dolarizar el precio de los bienes y servicios que hacen al costo de vida de los argentinos. Los servicios, los medicamentos y los alimentos. Acopló los precios internacionales con los nacionales. Bueno, nosotros tenemos que hacer totalmente lo inverso, que es desacoplar los precios internacionales de los nacionales, que el costo de vida en la Argentina no sea el costo de vida internacional, porque los salarios no son los salarios de los países desarrollados. Por lo tanto, no solamente hundió el salario, congeló el salario, las jubilaciones, los salarios sociales complementarios, los ingresos populares, sino que al mismo tiempo dolarizó el costo de vida. Y por eso estamos viviendo una crisis muy profunda. Eso se expresa en tener récord de inflación en dólares y tener además esta irrealidad de creer que la tasa de inflación expresa hoy la realidad cotidiana de los argentinos, porque es un indicador que se mide y se pondera a partir de una canasta de bienes y servicios del año 2004, donde, por ejemplo, los servicios públicos expresaban porque hubo congelamiento de tarifas, el 7% de la canasta de bienes y servicios que consume una familia. Por lo tanto, hoy esa irrealidad que nos toman el pelo hace que por ahí no se construya desde el discurso oficial y de los medios de comunicación la idea de que la inflación está bajando y que por eso baja la pobreza. Bueno, es increíble, no se la cree nadie. Claro. Bueno, estamos ya en el límite por lo que veo el horario. No sé si teníamos algún material para poner al aire, si te mandó algo Gaby. Había un videito para despedirnos todo. Ahí me llegó la foto recién ya de los muchachos llegando a la actividad de Provincia de Buenos Aires de Axel. Ah, ¿no? mirá. Ahí te la subí. Tenemos solamente una foto de Axel, la imagen de la CGT, la que está ahí en el monitor. Ah, no hablamos. Vamos a cerrar con eso. Cerramos con la CGT. Bueno, lo de Axel lo contamos anticipadamente ahí la imagen. Si querés ponerme la imagen de la CGT y ahí va a ser una síntesis, Nahuel, de 3 minutos. Sí, ahí estamos viendo en el salón Felipe Vallese, paro general. La Argentina está atravesando, como decíamos, una crisis social, económica y política de dimensiones todavía desconocidas. El conflicto social en la Argentina crece desde las marchas de los jubilados que han encendido la llama y han reflejado, han visibilizado el problema de los sectores populares en la Argentina, que no solo afecta al ingreso de los jubilados, que ya han sufrido principalmente el ajuste sobre sus vidas, sino que ha reflejado la destrucción que está llevando adelante Milei sobre la nación, y sobre las condiciones de vida de nuestro pueblo, sobre los trabajadores. Vamos, el 9 de abril va a haber una nueva marcha de los jubilados que va a ser acompañada por distintos sectores del movimiento nacional, por los trabajadores organizados en los sindicatos, por las organizaciones sociales, políticas, culturales,
los clubes de barrio y demás. Y el 10 de abril se pone en marcha, luego de esa gran movilización que se dará en el Congreso de la Nación, un paro general, que se dice que será por 36 horas. Por lo tanto, estamos ante un despertar de los sectores del trabajo que están siendo agredidos principalmente por esta política de entrega del gobierno de Javier Milei, y esto acelera los tiempos, acelera la descomposición de este gobierno que quiere designar jueces de la Corte por decreto, que quiere llevar adelante reformas estructurales por DNU, que gobierna por DNU llevándose puesto el Congreso, que es parte de en cabeza de su presidente y su círculo íntimo, de una estafa de escala internacional que está avanzando en los tribunales de Nueva York y que tiene afectados a miles de personas en el mundo y en la Argentina también, y que en ese contexto estamos viendo que el esquema económico de Milei se descompone y tienen que salir corriendo al rescate del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para poder rellenar de dólares el Banco Central para garantizar la salida de los fondos especulativos de inversión y así volver a poner a la Argentina a tiro de una mega devaluación que va a generar nuevamente una transferencia de ingresos de los trabajadores hacia el capital concentrado de la economía. Nada bueno hay en los próximos semanas ni en los próximos meses para el mejoramiento de las condiciones materiales de los argentinos. Sí hay, como decía mi compañero Claudio, un reverdecer de la lucha social, política, sindical, y eso entusiasma. A nosotros nos entusiasma. Eso entusiasma. Y desde acá convocar al paro, convocar a la movilización, seguir reagrupando el movimiento nacional, seguir bregando por la unidad del peronismo y por la construcción de una salida con eje en la recuperación de la soberanía del Estado y del poder nacional necesario para volver a poner en marcha en la Argentina un proyecto de emancipación, un proyecto de industrialización, un proyecto que nos haga de verdad justos, libres y soberanos, ¿no? Así que bueno, se nos termina el programa. Se nos termina el programa y no dejen de suscribirse a Peronismo sin Gradualismo, tocar la campanita, también hacerlo a Radio con Aguante, agradecer hoy al compañero Guillermo Guerra, que estuvo acá operando y haciendo el aguante. Subió un tuit que no sé de quién era, acá no puedo leer nada. Y decirles que estaba escrito acá el no dejen de vernos. Sí, había un Twitter de Eduardo Di Cola. De Eduardo Di Cola. Sí, pero no sé. Ah, mira, bueno, ya está. Lo dejamos para la próxima. Bueno, gente, muchas gracias. Nos vamos. ¿Sí? Espero lo haya pasado bien. Bueno, Gastón no salió desde el teatro, pero está ahí. Así que hasta el próximo jueves. En la misma hora y en el mismo Vaticanal. Así es. Comienzo de espacio publicitario. ¿Qué estás